Muy buenas a todos. Bueno, quiero darles la bienvenida una vez más a estos videos de inmigración que hacemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán. Soy parte del equipo de Velocity Immigration y soy además consultor migratorio regulado en Canadá desde hace aproximadamente unos 5 años. Y en el día de hoy quiero traerles alguna información y sobre todo algunas novedades que hay con respecto al programa de nominación provincial de la provincia de BC. Es una provincia bastante importante en Canadá, ustedes saben, es la provincia más importante del oeste del país, y junto con eso obviamente está la idea de que muchas personas quieran vivir en esta provincia, sobre todo por el hecho de que es una provincia que tiene un clima bastante agradable. La ciudad de Vancouver es una ciudad muy popular entre los inmigrantes, y lo mismo algunas ciudades de la isla como Victoria, Nanaimo y algunas otras localidades de la provincia, incluso también el interior de la provincia. Entonces, es una provincia que se usa como destino generalmente para los que emigran a Canadá, con lo cual es importante también poder revisar qué es lo que está pasando a nivel migratorio en esa provincia. Como ustedes saben, existe el programa de nominación provincial, que es una alternativa para aquellos que no puedan calificar algún tipo de programa a residencia permanente, pero por la vía federal, por la vía del gobierno general del país, que generalmente cuando decimos esto hablamos del programa de Express Entry, ¿vale? O algún otro programa, algún piloto que existe, etcétera, etcétera, pero por lo general es una aplicación que directamente se hace al gobierno federal. En cambio, para aquellos que no pueden usar esas vías de inmigración, existen las de la provincia o las provincias, en este caso BC, que se conocen como los programas de nominación provincial. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a este programa en este momento? Bueno, básicamente el gobierno del país, el gobierno federal, le ha dicho a las provincias que le va a recortar la cantidad de nominaciones que pueden emitir para este año 2025 en el 50%. Es decir que en el caso de BC en particular, que hasta este momento estaba haciendo certificados de nominación anuales hasta 2024, se han reducido a 4.000. Es decir que la provincia tuvo que primero principal poner como en stand-by, es a poner como una especie de pausa en el programa, y eso sucedió desde fines del año pasado, fines del 2024. La última ronda de invitación fue el 10 de diciembre y no ha habido rondas de invitación, de hecho, hasta la semana pasada, y ahora en un segundo vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, primero esta pausa. ¿Y qué es lo que anunció la provincia? Bueno, que iban a ponerse en pausa porque por esta declinación o digamos, esta reducción en la cantidad de nominaciones que podían dar, tenían que ponerse a cambiar la estrategia básicamente de quiénes eran a las personas que iban a invitar y a quiénes no. Bueno, lo han nombrado de acuerdo a las categorías que tiene el programa, por eso me van a escuchar hablar de distintas categorías ahora que vamos a hablar de estos cambios que han sucedido. La primera categoría que menciona el comunicado es la del BC Postgraduate, ¿ok? Es para aquellas personas que han estudiado una carrera específica de un listado específico que da el gobierno y que no necesitan una oferta laboral para hacer la aplicación, sino que directamente pueden aplicar al BC PNP y obtener su nominación. Esas personas, es decir, las aplicaciones que se hayan hecho entre septiembre 1 del 2024 y principios de enero del 2025, enero 7 del 2025, van a ser revisadas una por una y se va a atender caso por caso, ¿vale? Todo el resto de aplicaciones que se hagan durante este año 2025, el gobierno espera que se puedan aprobar durante el 2025. El segundo cambio que menciona, y probablemente el más importante, es que no va a haber más rondas de invitaciones como las conocíamos hasta ahora, ¿vale? Ustedes saben, para aquellos que están familiarizados con el programa, y para aquellos que no, se los cuento, el gobierno de BC hacía rondas de invitación entre una semana a 2 semanas, ¿ok? Y las rondas de invitación tenían la particularidad de ser o bien generales o bien específicas. Generales eran las que incluían a las 4 categorías que estaban representadas dentro del programa, ¿vale? Los skilled workers, los estudiantes, la gente que hacía entry level and semi-skilled, el tech, etcétera. Y las específicas eran cuando el gobierno, por allá por 2023, 22, 23, empezó a hacer rondas de invitaciones específicas para ciertas categorías de ciertas ocupaciones que estaban en demanda en la provincia, como la construcción, el cuidado de niños, la salud, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con todas estas rondas de invitaciones ya no van a existir como existían. Es decir, esos anuncios que se hacían cada una semana o 2 semanas, y los puntajes y la cantidad de gente que se invitaba y esas tablas que el gobierno
de alguna manera publicaba ya no van a existir, ¿vale? Entonces, lo que el gobierno ha anunciado se cumplió la semana pasada, el jueves 8 de mayo, hicieron la primera ronda de invitaciones desde estas modificaciones y lo que anunciaron es que dentro de las personas que estaban en el pool, es decir, en la base de datos de candidatos que estaban en el programa, se han elegido a ciertas personas, una cantidad de hecho muy pequeña de personas, de perfiles, que cumplen con ciertos requisitos. Los requisitos para esa ronda en particular fueron que las personas debían o bien tener un salario de al menos $105 por hora, es decir, un salario muy alto, o bien tener 150 puntos en el cálculo total del puntaje del programa, ¿ok? No tenemos tiempo de entrar en los detalles de cómo se calcula el puntaje, eso lo vamos a ver en una sesión de webinar que vamos a estar teniendo el 27 de mayo, con lo cual voy a dejar esos detalles para ese momento, así que si les interesa y lo quieren ver, por supuesto los animo a que se unan al webinar. Entonces, lo importante a rescatar de esto es que, como digo, lo más crucial es que ya no va a haber rondas de invitaciones públicas como se hacían antes, sino que el gobierno va a hacer una selección de los perfiles que a ellos consideran, o ellos mejor dicho consideran que son importantes para el mercado laboral de la provincia, y van a invitar individualmente a esas personas. El número total de personas que se invitaron la semana pasada fueron 47, ¿ok? A comparación de lo que solía hacerse en otros años, cuando en una sola ronda de invitación se pueden invitar hasta 150 o 200 personas, ¿vale? Entonces, lo que se ve es que se está volviendo cada vez más restrictivo y por lo tanto, debido a eso, hay que tener un poco más de criterio y de especificación para poder utilizar el programa, con lo cual, de nuevo, lo importante aquí es poder saber cuáles son estos cambios, que como digo, los dos más importantes son estos. Hay algunos otros cambios, como que, por ejemplo, ya no se le va a dar prioridad a las personas que trabajan en cuidado de niños, pero como asistentes, es decir, los Childhood Educators Assistants, esos ya no entran dentro de la categoría, sino que solamente van a ser aquellas personas que tengan la educación y puedan tener su certificación como Early Childhood Educators como tales, ¿ok? También hay modificaciones con respecto, por ejemplo, a las personas que trabajan en salud. Se va a dar prioridad únicamente a aquellas personas que están dentro de lo que es el Health Authority, es decir, que trabajan en salud, pero para el gobierno de la provincia de BC, y únicamente en ciertas ocupaciones como enfermeros, médicos y gente que trabaja ayudando a esas dos profesiones, ¿ok? Entonces, esa es la prioridad y ese es el mecanismo por el cual el gobierno de la provincia hoy mismo está haciendo las selecciones y las invitaciones para los aplicantes que están en el pool, es decir, en la base de datos cuando se registran con el programa. Eso es lo más importante que tenemos hoy en día con respecto al BCPMP. Obviamente va a haber mayor información a medida que pase el tiempo y sepamos las siguientes rondas de invitación y basado en qué criterios el gobierno está haciendo esas invitaciones. Pero, como les decía antes, si quieren saber más información con respecto al programa como tal y también en las condiciones y circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo con respecto al BCPMP, cómo podrían utilizarlo, si les interesa como opción para la transición a la residencia permanente en Canadá, por supuesto que de nuevo los invito al webinar que vamos a estar teniendo el martes 27 de mayo, 12 p.m. hora de Toronto, en donde vamos a hablar en general de cómo se califica a este programa y en particular cómo estas nuevas, lo que se anunció, las novedades que hay con respecto a cómo se selecciona a los aplicantes dentro del programa podrían beneficiarlos, o en caso contrario, cómo podremos hacer para estrategizar y que puedan beneficiarse de este programa en el futuro y así conseguir la nominación provincial y posteriormente la residencia permanente. Así que los dejo con eso, espero que les sea útil y estamos en contacto y nos estamos viendo el 27 de mayo para poder ver todos los detalles con respecto al BCPMP.